Muy bien, decíamos al arrancar nuestro servicio informativo que un hombre vive al acecho constante de delincuentes. Una situación que en el último caso lo llevó a reaccionar y a reaccionar con toda su fuerza, utilizando precisamente un arma de fuego. ¿Qué pasó con este sujeto? Él fue a parar a la comisaría y no los delincuentes que lo estaban acechando. Nuestro compañero Mauricio Urán tiene los detalles de esta información. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, compañeros. Así es, esta es la historia de Francisco González Orue. Y realmente no quiero adelantar demasiado, ya que su testimonio es bastante interesante y peculiar respecto a este caso. Lo que sí es que él vive sobre las calles Artigas y Perú, entre lo que es el Correo y la estación del ferrocarril, constantemente acechado por delincuentes de la zona más baja de la calle Gondra, según mencionaba, y que diariamente ingresan a su vivienda, le roban sus vestimentas, rompen los vidrios de su vehículo o lo que haya en su casa. Los delincuentes ingresan e intentan robarle a este señor. Básicamente lo que ocurrió fue que estuvo en peligro de muerte ya tanto su hermano que viene a esa casa como su sobrinita, y esto fue lo que le llevó a reaccionar. Posteriormente la policía llegó a este lugar, pero vamos a escuchar primero justamente lo que mencionaba el señor Francisco González Orue sobre este caso en particular. El sábado a la noche tuve un hecho similar donde a las 2 de la madrugada me percato mediante el perro que ladró que ingresaron nuevamente al estacionamiento donde está mi vehículo. Prendí la luz y se dieron la fuga a 2 sujetos. El domingo a las 11 por ahí estaba yo en el dormitorio reposando, a punto de almorzar, acostado en la cama viendo tele, y escucho que un grito de socorro desesperado de mi hermano diciéndome asalto, asalto. Estando él en la sala con su hijita de 1 año. Y no dudé 3 segundos en salir rápidamente, tomé el arma que está en la cabecera de mi cama, me fui a ver qué lo estaba pasando y efectivamente he visto a 2 sujetos, uno encañonando en la cabeza a mi hermano y otro con un cuchillo por detrás. Y no tuve más que defenderme ya dentro de mi casa, estando en la puerta de la sala, tuve que neutralizar la amenaza. En ningún momento fue mi intención herirle, lastimarle, sino que yo tenía que contener esa amenaza presente, constante e inminente. Bueno, ahí justamente se puede apreciar, el sábado ya habían intentado ingresar a su vivienda y hacerse con su auto en ese momento, y al día siguiente nuevamente vienen a las 11 de la mañana a apuntarle con un arma de fuego a su hermano e intentar llevarse el dinero que había en la vivienda. ¿Qué pasó? Llegó la policía y encontró a la persona, al asaltante justamente, que responde al nombre de Carlos Javier Gómez y que ya tiene antecedentes del 2009 por homicidio. Y bueno, y a la persona que es la víctima en este caso, que lo estaba socorriendo porque él también tiene prácticas de primeros auxilios. Entonces el señor Francisco se pone a disposición de la policía y lo llevan a la comisaría para las averiguaciones correspondientes. Esperamos un ratito, vamos a hacer ahí una pausa para que la gente también pueda comprender. No solamente él lo que hizo fue neutralizar esta amenaza presente, constante e inminente, como bien él lo decía, sino que posteriormente, porque efectúa el disparo y le dan la pierna, si mal no recuerdo, él va y lo socorre en primeros auxilios, Mauricio. Así es, justamente, y en ese momento es en que llega la policía a socorrerle al asaltante. En este caso había otra persona que huyó, como dijo él mismo, e inclusive, para que la audiencia entienda la situación, había algunos, según mencionaba la víctima, pirañitas alrededor, ya tratando de entrar también a la vivienda al momento que estaba ocurriendo este hecho, a las 11 de la mañana de un domingo a plena luz del día. Ahora, Mauricio, la información que también manejamos es que este sujeto recibió amenazas de muerte y también su vivienda fue apedreada por familiares de estos delincuentes que quisieron ingresar a su domicilio. Exacto, a eso voy. No es la primera vez que esto ocurre, inclusive mencionaba Francisco que ya en varios años anteriores ocurrió lo mismo, ingresaron a su casa o llevaron parte de su vehículo, como su autorradio, etcétera, y que ahora los mismos familiares y amigos le están amenazando a Francisco con asesinar su familia o bien incendiar su domicilio. Hablamos con el comisario también al respecto, quien mencionaba que realmente no es tan grave, según mencionaba, es la situación en la zona, que no es tan peligroso normalmente como él mencionaba, lo cual obviamente se puede descartar teniendo en cuenta este testimonio por parte de la víctima. Pero vamos a escuchar lo mencionado respecto del comisario de la comisaría novena. No es tantos. No es tantos. Muchas veces
se dice que tal cosa y tal cosa, pero no es tan fácil. Pues de hecho que no, en cualquier parte ocurre, ¿verdad? No solamente hay en Artigas y Perú. Bueno, realmente se vuelve cómico inclusive la situación en que vemos cómo están las víctimas y cómo las autoridades correspondientes prácticamente no se enteran de lo que está ocurriendo en su propia jurisdicción. Ahora, el asaltante se encuentra internado en emergencias médicas ya que recibió una herida de bala en la pierna, mientras que Francisco González ya fue liberado por la fiscalía. Así es, ahora lo que resulta cómico y a la vez trágico también es que el responsable de la seguridad en la zona tienda a minimizar luego de todo lo que quedó constatado en el lugar. Incluso hay testigos que pueden dar fe de lo que está aconteciendo y que él diga que no es tanto así cuando hay una persona que recibió una amenaza de muerte de manera directa. Nosotros en prensa decíamos, ojalá no nos toque un comisario de esta característica para el barrio donde vivimos. Así es, Roberto, y para finalizar nada más, después de tantos asaltos y tantas situaciones complicadas que vivió esta persona, ya que mencionó que por lo menos 3 o 4 veces anteriormente ya había sido asaltado, él ahora menciona que quizá ya es un buen momento para mudarse de vivienda. Y de hecho que sí. Gracias, Mauricio, por toda esta información. Muchas gracias, Roberto, compañeros.